Llegamos a la entrada de un gran río que desembocaba del continente. La corriente se precipitaba al mar con tal fuerza que sacamos agua dulce casi a 6 millas dentro del mar. A causa de la fuerza del río, no pudimos anclar en la boca. Dimos al río el nombre de Grijalba, Pedro Mártir. El caudal del río Grijalba se convirtió en el primer medio de comunicación en Tabasco porque atraviesa todo su territorio, nace en Huehuetenango en las alturas de Guatemala y llega hasta el puerto de frontera para finalmente precipitar sus aguas en el mar. En su largo recorrido fue propicio para el tránsito en 117 kilómetros y formó con los 400 kilómetros transitables del río Sumacinta una extensa red navegable. Todos los ríos levantan su copa hacia las nubes pidiendo que se les llenen de infinito, para beber lentamente sobre su sombra. José Carlos Becerra. Tabasco es el reino del agua, del brillo, de la onda, del perfume y del canto. Aquí se deslizan los ríos gigantes de México, el Mezcalapa de cielo escarlata, el Tulijá todo reflejos y transparencias, el violento Sumacinta, el verde y remansado San Pedro. Agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abolengo, y es por eso que aquí estoy dichoso con lo que tengo. Carlos Pellicer. Ningún viajero más famoso que el inglés Graham Greene, quien en su visita a México en 1938 hizo la difícil ruta para ir desde el Distrito Federal por ferrocarril a Veracruz y de allí en buque hasta frontera, para luego tomar un lanchón y trasladarse hasta la capital tabasqueña sobre el caudal del río Grijalba. Llegó a su destino después de esa aventura por mar y río que le tomó 41 horas. De ese tiempo, solo 12 horas se empleaban para trasladarse entre el puerto de frontera y la capital del estado de Tabasco. Durante 12 horas solo habíamos visto árboles de ambos lados, solo habíamos avanzado hacia la oscuridad, y aquí con el efecto de melodrama surgía una ciudad, luces que ardían hasta el borde del río, una gran corona de bombillas eléctricas. La primera impresión que escribió fue: para saber qué calor puede hacer en el mundo, tenía que esperar hasta Villahermosa. Rodeado de ríos, pantanos y albuferas, su territorio de agua solo era accesible en embarcaciones, desde los cayucos empleados en el trabajo doméstico, los románticos paquebotes y entre ellos el famoso Clara Ramos, confeccionado por el potentado que le dio el nombre de su esposa. Surcó las aguas desde el Porfiriato por varios años. La historia siguió su curso y buenos y malos tiempos llegaron por las aguas del Grijalba, que en el Porfiriato sería utilizado para sacar los productos de las fincas sembradas de cacao, la planta que auspició el furor por el chocolate en las cortes europeas de Felipe II y Carlos V. La producción de cacao llegó a 2.700 toneladas en 1946. Los ingresos de la hacienda pública por la producción cacaotera ocuparon el primer sitio en 1948, aportando el 50% del total nacional. La pimienta fue acogida en sus tierras junto con el café y los cítricos, así como con otros frutos que se implantaron, enriqueciendo su territorio. El oro verde, el plátano,
se convirtió en un importante negocio desde el primer embarque de 13,000 racimos que la Southern Steamship and Importer Corporation exportó en 1906 a Estados Unidos. El salto en su producción fue tremendo, porque en 1929 más de 2,000 lanchas se dedicaban a recoger los racimos por las riberas del Grijalba para llevarlos hasta Chilapa, a donde podían acceder barcos de gran calado para transportarlos al puerto de Frontera o de Álvaro Obregón y de allí a Nueva Orleans y Galveston. Entonces la exportación al gigante del norte fue de más de 2,5 millones de racimos. No siendo nativo, el fruto se convirtió en un producto tan tabasqueño que a la variedad de Roatán se le conoce como plátano tabasco y permitió al Estado, junto con el cacao, contar con ingresos para enfrentar las crisis económicas que afectaron al país, y su producción tuvo, en sus inicios, una impronta socialista, porque los productores vendían al mismo precio, respetando reglas comunes para su comercialización y la distribución de los ingresos. El coco también se dio en abundancia, aunque se trata de una planta trasplantada, dada la generosidad del territorio tabasqueño y su extenso litoral del Golfo de México. Permitió el desarrollo de la industria coprera con la producción de aceites y jabones a través de la utilización de métodos casi completamente manuales. La ganadería tuvo un peculiar impacto porque desde la colonia, cuando se introdujo, se desarrolló a una escala considerable hasta contarse en cientos de miles las cabezas de ganado que con el tiempo y los ganaderos interesados fue mejorando su calidad. La naturaleza del estado ayudó en este caso porque el aislamiento impidió el arribo de la fiebre aftosa, de tal forma que en 1949, cuando debido a la epidemia se abatió su producción en todo el país, el Estado siguió surtiendo de carne al Distrito Federal con 7,420 cabezas, a Yucatán con 4,914, a Veracruz con 697, a Campeche con 272 y a Chiapas con 257, convirtiéndolo en uno de los más fuertes surtidores de carne. La riqueza agropecuaria de Tabasco fue la base de los episodios que albergó.